¿Qué tal, amigos? Seguimos despiertos después de la quinta etapa del Tour de Francia y vamos a hablar de lo que ha pasado, lo poco que ha pasado y de cómo tratar de solucionar igual, ¿no? Que no vuelva a pasar una etapa de estas características. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y vamos a analizar y a resumir esta quinta etapa del Tour de Francia 2020. Bueno, lo primero voy a empezar contando lo que sí ha pasado en la etapa, ¿no? Las cosas que se pueden destacar de esta etapa, que el pelotón se ha tomado con muchísima calma, no ha habido ni siquiera una fuga, salvo un intento de Kasper Asgreen y de Thomas de Gendt, que Thomas de Gendt no consiga hacer una fuga ya me parece de cárcel casi, porque habría que seguir siempre la rueda de Thomas de Gendt y nunca dejarle solo en esa lucha. Pero bueno, ahora hablamos de cómo ha sido esta etapa o de qué se puede hacer, sobre todo qué ideas tenéis vosotros para solucionar este tipo de etapas, pero de lo que sí hemos visto el cambio, por ejemplo, en el maillot verde, porque en el sprint intermedio Sam Bennett ha sprintado para conseguir los puntos. Ayer empató con Sagan, ¿no? Se ve que tiene intención, por lo menos, de vestirlo. No sé si de competirle a Sagan, porque Sagan en 3 semanas es un corredor que tiene muy claro dónde tiene que sumar los puntos, pero incluso en el sprint intermedio Morkov, el lanzador de Sam Bennett, ha sido segundo. Después ha estado Caleb Ewan y cuarto ha sido Peter Sagan, con lo cual ya solo con ese sprint intermedio Sam Bennett iba a vestir de verde. Ha quedado mejor que Sagan en la etapa, así que mañana, cambio de maillot, el sprinter irlandés del De Koning Quick-Step va a vestirse con el maillot verde de la regularidad. Como no ha habido fuga ni lucha durante toda la etapa, Benoît Cosnefroy, el líder de la clasificación de la montaña, ha podido sprintar casi pidiendo disculpas al pelotón por sumarse los puntos de los 2 puertos de cuarta categoría que había en el perfil, ¿no? Ha habido un gesto incluso que ponía la mano como diciendo: tranquilos, que no voy a atacar, que solo voy a sumar los puntos. A partir de esos 2 puertos de cuarta categoría se ha animado un poquito el ritmo, ¿no? Parece que estaban rodando ya pues a más de 40 por hora, ¿no? Y incluso se estaba avisando desde la organización que podía aparecer el viento, los abanicos, ¿no? Y por eso todos los equipos de los de la general han intentado colocarse bien delante en el pelotón. Ya ha habido un momento en concreto en el que el Ineos ha intentado, parecía que con Luke Rowe, porque Luke Rowe es sinónimo de abanicos al principio del pelotón, parecía que iba a intentar cortar el grupo o tensar un poquito el ritmo y justo ha pinchado Richard Carapaz, así que han tenido que abortar su ataque. Lo he leído en Twitter, pero parece que el Tour está agafado, ¿no? Astana intenta tensar el otro día y Superman se da con una señal. Hoy el Ineos intenta animar un poco la carrera y Carapaz pincha y entonces nada, se queda el ataque en vacío. No lo sé, ha sido muy raro, ¿no? Porque sí parecía que había un poquito de viento, al final sobre todo se ha tensado más el ritmo y había como muchos nervios en el pelotón, pero al final no ha pasado nada hasta llegar a la llegada al sprint en esta quinta etapa del Tour. Y ahí tengo que hablar muy pero que muy bien del Sunweb, porque ha sido el mejor tren de todos los equipos del Tour de Francia, y eso que Cesc Bol es un sprinter joven. Es verdad que ha estado delante ya en las llegadas al sprint del Tour de Francia y eso le hace ganar puntos, ¿no? Y parece que hay confianza en sus opciones de cara a conseguir una victoria de etapa en este Tour de Francia, pero estando el De Koning Quick-Step, estando el Lotto Soudal de Caleb Ewan, estando el Bora de Peter Sagan, ¿no? Hay el NTT de Nicholo, que también lo está intentando muy fuerte, ha sido muy superior con muchos corredores. El Sunweb que le ha servido de verdad en bandeja la victoria a Cesc Bol. ¿Qué pasa? Que hay un animal suelto esta temporada 2020, lleva los colores del Jumbo-Visma y se llama Wout van Aert, ¿no? El belga ha ganado al sprint su segunda etapa en el Tour de Francia. El año pasado ganó también en una etapa de estas características, ha batido a todos los sprinters sin tren a rueda de Cesc Bol. No sé qué decir de Wout van Aert, porque yo he tuiteado, por cierto, en @piedepuerto, por si alguien todavía no nos sigue en Twitter, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Wout van Aert ha podido ganar las 5 etapas del Tour, porque el primer día, si hubiese estado en esa selección, hubiera ganado el sprint, como hemos visto hoy. El segundo día, el filán era muy parecido a Milán-San Remo y con libertad hubiera podido volver a ganar a Julian Alaphilippe. En las etapas de montaña, por ejemplo, ayer le vimos tirar como un animal y si no lo hubieran desgastado tanto, el sprint de Wout van Aert es superior al del resto, así que no sé, está como un auténtico animal Wout van Aert, que ha ganado el sprint. Segundo ha sido Cesc Bol, buen trabajo de verdad
del equipo Sunweb, y tercero Sam Bennett, que con esos puntos y los del sprint intermedio se viste con ese maillot verde de la regularidad. Y ahora vamos a hablar de las curiosidades y os planteo un debate que quiero que me dejéis aquí abajo vuestra respuesta, ¿no? ¿Qué soluciones se os ocurren a vosotros para intentar que no pase esto en una etapa del Tour de Francia? Sé que es muy difícil, pero bueno, quiero saber qué ideas tenéis. Vamos con los datos, porque el propio Tour de Francia ha dado un dato en su página web, lo estáis viendo ahora mismo, desde 2008, que han puesto ese dato, desde 2008 siempre ha habido escapadas en todas las etapas, menos, lo dice ahí, en los Campos Elíseos, ¿no? Que es verdad que a veces el paseo final es mucho más tranquilo y siempre hay ataques en los últimos kilómetros, así que es incluso más vibrante la etapa, ¿no? Y pone dos casos súper excepcionales en los que no ha habido fuga de más allá de 10 kilómetros, ¿no? El primero es ese año 95 en el que se neutralizó la etapa por el homenaje al fallecido, a Fabio Casartelli, ¿no? O sea, es decir, un hecho muy puntual. Y el otro es en 1998, porque había una huelga en el pelotón. Es decir, estamos hablando de que hoy, en la quinta etapa del Tour de Francia, en 2020... no ha habido ni una fuga, es decir, ese intento de Kasper Asgreen o de Gent, pero no ha habido nada en toda la carrera, en todos los kilómetros que duraba la etapa de hoy, salvo el sprint del final. Y vale que han podido ir a alta velocidad, que a partir de los, sobre todo, puertos de cuarta categoría, se ha notado un poquito la tensión y todos los favoritos estaban delante, pero es que el año pasado, en una etapa de viento, creo recordar que Landa se dejó más de 2 minutos, Pinot más de 1 minuto 40, con Fulsland, con Rigoberto Urán, ¿no? Muchos corredores favoritos se dejaron más tiempo en una etapa de este estilo que en una etapa de alta montaña, ¿no? Pero nada de eso ha pasado tampoco hoy, no ha habido ningún aliciente, y os pregunto, ¿de qué manera creéis que se puede solucionar esto? Vamos a ir viendo opiniones. Ángel Madrazo, el corredor del Burgos BH, ha hablado de la presencia de más equipos procontinentales en una carrera como el Tour de Francia. Quiero recordaros que se redujo a 8 el número de corredores por equipo, pero que no se ha aumentado sustancialmente, ¿no?, el número de equipos invitados a una gran vuelta de estas características, y es verdad que equipos de esa categoría, de ese nivel, siempre dan mucha batalla en estas etapas, y si el pelotón permite la fuga, pues ellos lucharían por la victoria de etapa, y eso nos tendría más animados, ¿no?, más entretenidos con lo que sucede en la carrera. Eduardo Chozas, por ejemplo, el exciclista español, comentarista ahora en Eurosport, también hablaba un poquito de esto, ¿no?, de tener más equipos invitados para que haya más batalla, más equipos a los que les interese aparecer en televisión, esos minutos de publicidad de los que tantos hemos hablado tantas veces, ¿no?, de esos equipos invitados que únicamente están ahí sabiendo que no van a llegar a la línea de meta, pero intentando hacerse ver, ¿no?, para buscar contratos los ciclistas y para los patrocinadores del propio equipo, ¿no? Otras ideas que se me ocurren a mí son, por ejemplo, eliminar los pinganillos, que sé que es una cosa igual ya más agresiva, pero sin pinganillos no habría ese control, no se podría saber si una fuga es la buena, si es la mala, si se va a permitir, si no. Sería más los ciclistas por su propia voluntad, a lo mejor habría más imaginación, ¿no?, dentro del pelotón. También se puede hablar de limitar el presupuesto de un equipo, más en etapas de montaña como la de ayer, ¿no?, para que no todos los grandes corredores estén en el mismo equipo y eso haga que todos controlen la carrera a la perfección, sino que estando en equipos diferentes habría más batalla, ¿no?, entre ellos. Pero son muchas las ideas que se pueden trazar, pero quiero saber las vuestras. Dejadme abajo en los comentarios, por favor, si tenéis algún tipo de idea para intentar solucionar este tipo de etapas, esta fumada de etapas, estas etapas de transición que tanto odian los ciclistas, que digamos de transición, pero en las que no pasa absolutamente nada y en las que es muy complicado vender el producto, porque no es entretenido estar viendo una etapa tan aburrida durante tantas horas, aunque a los ciclistas les produzca muchísimo desgaste y sea fundamental para la etapa de mañana, por ejemplo, o para la llegada de los Pirineos el fin de semana. Otra curiosidad de esta etapa es el premio de la combatividad. Se lo han dado a Wout Poels, porque el corredor del Bahrein McLaren viene sufriendo mucho desde la caída de la primera semana, con esas fracturas en las costillas. Está intentando aguantar como un auténtico jabato para ayudar a Mikel Landa, sobre todo en la alta montaña, pero como no ha habido combatividad ninguna, se lo han dado a un corredor que ha luchado por permanecer siempre a cola del pelotón, así que otra cosa súper curiosa de esta quinta etapa del Tour de Francia. Y una curiosidad de última hora: Julian Alaphilippe ha perdido el maillot amarillo por coger un bidón de agua en los últimos 20 kilómetros de etapa, algo que está
prohibido, es decir, no se puede hacer, así que 20 segundos de penalización para el francés y el nuevo líder del Tour de Francia. Fíjate si la etapa ha sido tonta, que hasta Julian Alaphilippe se ha despistado, o lo ha hecho queriendo porque tenía mucha sed, no lo sé. Pierde el maillot amarillo del Tour de Francia por tomar un bidón en los últimos 20 kilómetros de etapa. Adam Yates es el nuevo líder del Tour de Francia. Yo de verdad, lo del inicio de este Tour no hay quien se lo crea. Vamos a hablar de lo de mañana porque vuelve a haber un final en alto en el Tour de Francia. Es una etapa larga, en este caso, de 191 kilómetros. Es verdad que como con dos partes muy claras, ¿no? Lo comentamos en el análisis del recorrido. Tiene la primera parte muy llana y los últimos 40-45 kilómetros ya es un encadenado de puertos, dos de tercera categoría, uno de primera, donde creo que está la clave de la etapa, en ese col de la Luzette, un puerto de 11 kilómetros al 7 y pico % de desnivel, y que encima está bonificado, o sea, es decir, que se puede volver a jugar a las bonificaciones. Tiene 2 kilómetros al 11%, y ya sé que no estamos viendo nada, pero yo diría que esta etapa es una etapa para que haya una fuga, porque creo que hay opciones de que llegue la fuga de verdad, cazaetapas que hayan venido al Tour de Francia, y que si alguien de los de la general se anima, sobre todo en este col de la Luzette, es donde hay que hacer daño, porque luego se desciende ese puerto un poquito y se llega hasta el Mont Ewal, ¿no? Donde es el final de etapa, que no es un puerto ni siquiera categorizado, pero ese falso llano constante, esos 8 kilómetros de ascensión al 4, al 5%, si ya has descolgado a alguien en el col de la Luzette, ahí le puede caer un buen tiempo, ¿no? Con lo cual, no es un gran puerto, no parece que sea el sitio en el que se puedan hacer grandes diferencias, pero con una buena estrategia, sobre todo, intentando atacar antes de lo esperado, se pueden hacer cosas mañana, y sobre todo espero, de verdad, una fuga, por favor, que pelee por la victoria de etapa en esa sexta etapa del Tour de Francia. Pues ya sabéis, dejadnos en los comentarios qué os parece a vosotros este debate que os he planteado, cómo solucionamos este tipo de etapas que tenemos en el Tour de Francia. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y nos vemos mañana otra vez con el análisis y el resumen de este segundo final en alto del Tour de Francia 2020. ¡Un abrazo!